¿Qué tal, Mera? Buenos días. Ya, ahora sí estamos listos. El tema de esta semana número 11, corresponde a porcentajes. Un tema bien agradable, bien manejable y que en realidad es de gran uso comercial. ¿Qué tal, Demi? ¿Qué tal? Buen día. Así que revisemos rápidamente nuestro temario para esta sesión. Tenemos el concepto de porcentaje, que bien manejado, ¿no? Pero debemos mostrar en la formalidad para su concepto. Las aplicaciones en descuentos y aumentos sucesivos, la variación porcentual y las aplicaciones comerciales que tiene este término. El porcentaje es el resultado de aplicar el tanto por ciento a una determinada cantidad. ¿Y cómo? ¿Qué se entiende por tanto por ciento? Es decir, si dividimos una cantidad en 100 partes iguales y tomamos un número m de esas partes, nos estamos refiriendo al m%. La notación es esta, m y el símbolo de porcentajes, ¿no? Que es un cerito seguido de un slash y otro cerito debajo. Y él representa m tomando m partes de 100. Ahora, siempre el porcentaje está afectando a un valor. Este de aquí funciona en realidad como un coeficiente para ese valor. Entonces, eso es lo que estamos indicando. Es una parte. La M representa la parte tomada y el 100 el todo. En el total sería el 100%, lo cual sería la unidad. Así es que el M% de una cantidad C sería igual M porcentaje C. Entonces la cantidad C se divide en 100 partes iguales y se toma M de esas partes. Y eso es el M% de C. Veamos un ejemplo, el 30% de 80. Representamos 30 porcentaje 80. Le damos la forma de fracción, 30 sobre 100 por 80, y operamos. Entonces, con las reducciones apropiadas, esto resulta 24. Quiere decir que el 30% de 80 es numéricamente 24. Es decir, si 80 lo partimos en 100 partes iguales y tomamos 30 de esas partes, en cantidad estaríamos tomando 24 unidades. Una propiedad sencilla pero importantísima es que toda cantidad referencial, todo valor, es el 100% de sí misma. O sea, una cantidad C se puede representar por delante con un porcentaje, como el 100%. Un ejemplo, si a una cantidad C le sumamos el 40%, entonces en porcentaje tendríamos un total del 140% de C. Y si le restamos, entonces recordar que toda cantidad C es el 100% de sí misma, tendremos 100% menos 40%, 100 menos 40, 60% de C. Entonces, esta propiedad sencillísima es importante al momento de hacer los cálculos porque nos va a dar una ayuda ahí con esa representación. Descuentos y aumentos sucesivos. Realmente porcentaje es un término netamente comercial, ¿no? ¿Qué sentido tiene el usarlo? Mire, nosotros ya hemos visto lo que corresponde a fracciones. Y en fracciones hemos visto cómo una cantidad se divide en varias partes. En realidad, porcentaje también corresponde a una fracción. O sea, sería una forma equivalente de una fracción.
Solo que es una forma muy cómoda, ¿no? Porque en lugar de decir un quinto, yo digo 20%. En lugar de decir la mitad, nos expresamos como 50%. Entonces, resulta más cómodo la expresión. Me agrega el 50%, me ha descontado el 20%. A pesar de que uno se demora una palabrita más, cuando uno dice por ciento, ¿sí? Se entiende de forma más inmediata. Entonces, la aplicación viene justamente cuando nosotros queremos hablar de ganancias, queremos hablar de cuánto invertimos. No hablamos en términos de fracciones, porque ahí resulta cargado el hecho de considerar la división. Entonces, cuando uno dice un quinto, uno ya está dividiendo, ¿no? La cantidad total entre 5. En cambio, cuando uno indica 20%, uno sabe que es una parte sin todo. Y tiene la idea ya de que es la quinta parte de. Entonces, en ese sentido, porcentaje nos sirve para representar de una forma cómoda muchos valores, ¿no? Y esa representación justamente cae básicamente en la aplicación de descuentos y aumentos sucesivos. Veamos. A cada descuento único equivalen 2 descuentos sucesivos del 20 y del 30. Si usted en la cantidad le descuenta 20, usted está en el 80% para pagar de esa cantidad. Ahora, si inmediatamente descuenta 30, no es que al 80 usted le quite 30, no. Este nuevo, este que se ha generado, este 80%, es la cantidad por la cual usted de esa va a descontar el 30. Así que tendría que ser, como él es una cantidad base, sería 100 menos 30, 70. Pero el 70% del 80% del valor. Entonces veamos esto de los descuentos sucesivos. El primer descuento es 20%, decíamos, 200 menos 20, 80. Ahí creo que llegamos bastante rápido. Inmediatamente hay un segundo descuento. Esa referencia de 1, esa referencia de resultado, sobre él se toma. Él es el nuevo 100%. Por eso es que siempre acaba como 100 menos 30, 70. El 70% de. Otro factor importante es cuando decimos de, estamos implicando la multiplicación. Resultará 70 de 80, reduciendo cerito, cerito y porcentaje, perdón, cerito, cerito y el 100, el 56% de la cantidad inicial. Entonces, en realidad, si yo tengo que pagar el 56%, a mí me han descontado exactamente el 44%. Entonces, cuando se habla de los descuentos sucesivos, no se entiende que es una suma aritmética de esos descuentos, para nada. En realidad aparecen factores allí. Entonces, cuando los comerciales nos digan 50% de descuento y adicional, no dice, si usted tiene de repente, dice la tarjeta de social, la tienda, un 30% más. Entonces uno dice 50, 30, fácilmente cae, ¿no? Dice 80%, cuando no es así. Son factores que se están trabajando, ¿ok? Como en este caso, descuentos del 20 y del 30 equivalen a un descuento del 44%. A ver, 3 descuentos sucesivos, 10, 20 y 30. ¿A qué descuento único equivaldrá? ¿Pueden hacerlo? A ver, un minuto, vamos a dar un minuto ahí. Lo resuelven y me responden al chat. ¿A qué descuento único equivalen 3 descuentos sucesivos del 10, del 20 y del 30? Haga como se hizo en 1. ¿Cuál sería el resultado? ¿Al chat o puede levantar su manito?
Ahí tenemos una respuesta. Vamos a ver, Marcos. ¿Alguien más? Me parece que no va a salir como en el anterior, ¿verdad? Porque en el anterior los ceritos se reducían con un porcentaje. En este caso tenemos 2 ceritos que se van a reducir, sí, pero hay un tercero que va a quedar. Parece que Marquito nada más está trabajando. ¿Qué pasó con el resto? Vamos, chicos, ¿no hay más respuestas? Bueno, me parece que esta es la oportunidad que ustedes se les exige para que puedan, ¿no?, ver un avance. Vamos a ver cómo estamos, ¿ok? Vamos a ver, 90%. Clase, 90%. ¿Por qué? Porque le descontamos el 10. Entonces, 100 menos 10, 90. Después tenemos, ahí está Mayra. Qué bueno, qué bueno. Yo no estaba preocupando, Mayra. Estás dando ahí la representación para el lado femenino. Luego, a 100 le quitamos 20, 80. 80 del anterior, 80% del 90% de la cantidad inicial. Y luego le quitamos el 30, o sea, el 70%. Entonces reducimos, ¿no? Siempre dejamos un porcentaje, porque nos piden a qué descuento único equivalen. Entonces, la equivalencia debe ser en porcentaje. Los otros los dejamos con la representación sobre 100, excepto el último para porcentaje. Y hacemos las reducciones, ¿no? Cerito, cerito se cancela, un 100 y quedaría 9 por 8 por 7 y nos quedaría un cerito, ¿no? En la reducción de 0 y 100. 50,4% de la cantidad inicial nos tocaría cancelar. Entonces, referenciamos 100 menos 50,4, 49,6%. Excelente, Marcos. Muy bien, Mayra. Genial. Quiere decir que lo estamos haciendo bien y de aquí en adelante es practicar. ¿Ok? Ahora vamos con los aumentos. Aunque aumento único equivalen 2 aumentos iguales, el 20 y el 30. Aquí también, ¿no? Tenemos una cantidad y sobre ella aumentamos, pero toda cantidad es el 100% de sí mismo. Entonces, a 100 de esas partes le sumamos 20 partes más, estaríamos en el 120% de la cantidad inicial. Y sobre eso, sobre ese resultado, le vamos a agregar el 30%. Nuevamente, este es una nueva cantidad inicial y 100 más 30, 130%. Equivalentemente tendríamos el 130% del 120%, lo cual resultaría en el 156%. Entonces, la cantidad o el aumento final correspondería al exceso por encima de 100. Entonces, aquí tendríamos un exceso del 56% de la cantidad inicial. Ups. Entonces, el aumento único es equivalente al 56%. Entonces, referencia, ¿no? En los descuentos vamos a tomar la cantidad de 100 y le quitamos el valor que nos indique. Por cada descuento hacemos esto una y otra vez, ¿ok? En todos los casos. Y en el caso de aumentos, de forma similar, vamos a tener una referencia de 100 y sumamos ese porcentaje. Entonces, siempre va a ser, ¿no?, por encima de 100, tantas veces como aumento se tenga. La variación porcentual. ¿Y qué pasa cuando nosotros tuvimos una cantidad y ahora tenemos otra cantidad? ¿Cuál ha sido el porcentaje de aumento o el porcentaje de descuento? Veamos, se utiliza para describir la diferencia entre un valor final y uno inicial, en términos de porcentaje con respecto al valor inicial. Se puede calcular la variación porcentual con esta formulita, ¿no? Esto es de forma directa. Final menos inicial sobre inicial por 7. Veamos un ejemplo. Un precio de un artículo sube de 400 a 600. ¿En qué porcentaje varió? Entonces utilizamos la formulación directa, ¿no? Es como considerar, ¿no? Equivalentemente sería considerar que alguna vez el 100% fue 400, ahora 600 sería 200 más, o sea, el 50%, o sea, el 150% sería 600. Entonces, ¿en cuánto ha subido? En el 50%. Tendríamos que hacer ahí toda esa secuencia de pasos. Pero aquí, según esta formulita,
lo podemos hacer de forma inmediata. Final 600 menos inicial 400 sobre 400. Y lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto nos sale? 50%. Justo lo que habíamos analizado. El valor de aumento en este caso resulta positivo, el 50%. ¿En qué porcentaje aumentó? Aumento en su 50%. Veamos ahora ejemplos. A un rectángulo se le aumenta su largo en 20% y se le disminuye su ancho en un 20%. ¿En qué porcentaje variaría su área? Tendríamos que considerar un largo y un ancho y hacer lo que nos indica, ¿no? Aumentar su largo en un 20% y su ancho disminuirlo, aceptarlo ahí. Entonces tendríamos el largo 120% y el ancho 80%. ¿Cómo sería su área? El área de un rectángulo A por B. La nueva área sería 120% de A por 80% de B. Equivalentemente, el 96% de AB. Entonces, ¿en qué porcentaje ha variado su área? Era 100, ahora es 96. La variación ha sido una disminución en un 4%. Continuemos. Aquí una observación. La pureza de una mezcla alcohólica indica qué tanto por ciento representa el volumen de alcohol puro contenido en una mezcla respecto del volumen total. Ya, esto vamos a verlo de manera más explayada, más completa, ¿no? En mezclas. Pero aquí ya se está trabajando porque se considera, en este caso, el alcohol y el agua, y la pureza del alcohol se mide en este caso, en grados, pero este grado es una representación directa del porcentaje de alcohol que tiene esa solución. Eso es lo que está indicando. La pureza, el volumen de alcohol puro sobre el volumen total por 100. Por ejemplo, ¿cuál es la pureza de una mezcla de 18 litros de alcohol puro con 6 litros de agua? Entonces, alcohol puro, 18. El total, 18 más 6, se multiplica por 100 y tendremos 3/4%, al 75%. Entonces, allí se indica, ¿no? Es de 75 grados, ¿no? O está al 75%, cualquiera de las dos. En las aplicaciones comerciales, cuando el precio de venta es mayor que el costo, se entiende que la venta es igual al costo más la ganancia. Normalmente la ganancia se expresa en términos de costo. Ya tendría esa formulación según lo anterior. PB, precio de venta, PC, precio de costo y G, ganancia. El precio de venta es igual al precio fijado menos el descuento. Claro, el precio fijado refiere a un valor de lista. Es que cuando uno, por ejemplo, uno se va a querer comprar un celular de repente más moderno, ¿no? El que tiene, clásica situación. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a consultar y me dice, el precio de lista es un precio pues altísimo, ¿no? 5,000 soles el celular, modernísimo, de última gama. Pero ahora, si lo lleva ahora, tiene un descuento del 50%, se lo lleva ya, ¿sí? Con cualquier medio de pago. Entonces, ¿qué pasa? El precio fijado es un valor que es excesivamente alto, puede ser doble, triple de un valor referencial, ¿no? Del costo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a llevar a con ese valor el producto. Por eso es que al precio fijado se le hace un descuento y se obtiene la venta. La ganancia neta es igual a la ganancia bruta menos los gastos. Un segundito. Bueno, decíamos
que en el caso de las ganancias podemos señalar dos tipos de ganancia, la neta y la bruta. La ganancia bruta es lo que nosotros conocemos como lo que usted invirtió menos lo que usted, lo que usted está obteniendo menos lo que usted invirtió, ¿no? Es decir, yo compro un producto por 100 y yo lo vendo por 200. Ah, mi ganancia es 100. Bueno, esa ganancia tal cual es la ganancia bruta. Pero si toma en cuenta usted, por ejemplo, ¿no?, el traslado del producto desde donde usted lo obtuvo hasta donde usted lo va a expender, los impuestos que se afectan por la venta, el lugar donde usted lo ha tenido, la luz, el agua, los servicios básicos. Entonces, eso que usted está ganando realmente no es una ganancia líquida, ¿no? Es una ganancia bruta. Entonces, hay que descontarle esa ganancia los gastos. Y entonces sí, hablaremos de una ganancia neta o ganancia real. Y entonces, esta es la última formulación. Una observación más allí. Dice, generalmente la ganancia y la pérdida son con respecto al costo, precio de costo, a menos que se indique que sea con respecto a otros precios. Claro, eso es clásico, ¿no? Nosotros entendemos cuando dice a secas, ganó el 20% y no nos dice de qué, entonces se entiende de que siempre el porcentaje está afectado de una cantidad. Nosotros ahí deberíamos entender que es con respecto del costo. Entonces, igual en la pérdida. Siempre son con referencia al costo. A menos que la situación, que el problema, que los datos indiquen algo diferente. Generalmente también de la misma manera, los descuentos son con respecto al precio fijado. Si usted se presenta a un local y interesado por algo, cuando le ofrecen el descuento es con respecto del precio del listado o del precio fijado. No es con respecto a un valor que le dan. Normalmente es directamente con el precio fijado. Pero a menos que las circunstancias o la información indique otra cosa. Cuando el precio de venta está por debajo del costo, o sea que está en pérdida, aparece esta situación. La venta es igual al costo menos la pérdida. Solo en el caso que se esté perdiendo, ¿no? Cuando la venta está por debajo del costo. Cuando el precio de venta y el costo son iguales, no hay ganancia ni pérdida. Veamos un ejemplo. Rosita compra un artículo 400 soles. Si al venderlo hará un descuento del 20%. Entonces estaríamos hablando del 80%. Y aún así, ganaría el 30%. Bueno, cuando yo digo que hace el descuento, se entiende que es con referencia al precio fijado. Y aún así ganaría el 30%. Y cuando dice que gana el 30%, se entiende que es con respecto al costo. En cuanto debería fijar el precio de dicho artículo. O sea, ¿cuál es el precio fijado? A ver, el precio de venta sería igual al precio fijado menos el descuento, que coincide con el costo más la ganancia. El precio de venta es el precio fijado menos el descuento que nos dice que es del 20%. Y además, este debe coincidir con el costo más su ganancia. Entonces tendremos una relación entre el precio fijado y el costo. Llegaríamos a que 8 veces PF es 13 veces el costo, pero el costo fue de 400. Entonces, para que eso ocurra, se despeja PF, que sería 650 soles, ¿no? Despejado. Listo. ¿Algo que consultar, chicos? De aquí en adelante ya tenemos nuestros ejercicios.
Entonces ya vamos a nuestros ejercicios de clase. Voy a dejar de compartir por aquí, vamos a abrir una pizarrita. Tenemos uno. Dice, al cancelar una deuda, gastaría el 60% del dinero que tengo. Si de lo que me quedaría ganara su 20%, perdería en total 780. ¿Cuántos soles tengo? A ver, fíjate el dinero que tengo. Listo. Ahora, voy a cancelar la deuda y yo gasto el 60%. Y por lo tanto me queda el 40% de T. Sí, porque entre los dos tienen que ser el 100% de T o simplemente T. Si de lo que me quedaría ganara su 20%. Ahora, lo que me queda es esto. El 40%. Ahora, si de esto yo ganara el 20%, entonces en total yo obtendría el 120% del 40% de T. Y dice que en ese caso yo perdería en total 780. Ya, a ver, ¿a cuánto será equivalente esto? Reducimos cerito, cerito y se va un porcentaje. 12 por 4 sería el 48% de T. Entonces, el dinero que yo he perdido, el restante, ¿cómo sería? Yo tenía T y a mí me está quedando el 48% de T. Entonces, el restante, el remanente, o sea, lo que se ha ido, sería el 52% de T. Pero eso, por datos del problema, es igual a 780. Entonces, ¿cuánto sería el valor de T? Quedaría solamente simplificar. Entonces, tendríamos 52% de T igual a 780. Entonces, T sería, yo creo que aquí ya es inmediato, reducimos, cerito, cerito, mitad y mitad. Este tiene factor 13, ¿verdad? Entonces, 1500. Todos podemos llevar ese cálculo clave A. ¿Listos? ¿Todo bien? Es importante que usted esté atento y que en este caso se pueda entender cómo se llegó a esa solución. ¿Todos me han seguido en los cálculos? ¿Todo bien?
Gracias, María Fernanda. Continuamos entonces. A ver, vamos con la 2. Listo, Marcos. Dice, Pedro invierte todo su dinero por igual en 2 negocios. En el primer negocio gana el 30% y luego de lo reunido pierde el 20%. En el segundo negocio pierde el 30% y luego de lo que le quedó gana el 20%. ¿Qué porcentaje ganó o perdió en total con respecto al dinero que Pedro tenía inicialmente? Listo. Él invierte todo su dinero por igual en 2 negocios. Ponga que en el primer negocio él invierte, no sé, T. Colocar aquí T para el primer negocio y T para el segundo negocio. Entonces, asumamos que él tenía 2 veces T, el dinero en un inicio. En el primero gana el 30. Aquí hay una ganancia del 30%. Entonces, él termina con él, en ese momento, en la primera ganancia, con el 130% de T. Luego dice que pierde. Luego de lo reunido, o sea, el 130% de T, pierde el 20%. Aquí le vamos a descontar el 20%. 100 menos 20, el 80% del 130% de T. Entonces. Y eso es para el primer negocio. Vamos a hallar de todas maneras a cuánto es equivalente esto. Sería cerito, cerito y se va un porcentaje. 13 por 8. 8 por 3, 24. Vamos 2, sería 104. 104% de T. Ahora, ¿qué pasa en el segundo negocio? Pierde el 30. Ya no gana acá, pierde el 30. Si él pierde el 30, 100 menos 30, estamos en el 70% de T. Y luego de lo que le quedó, gana el 20. Entonces aquí vamos a agregarle el 20%. Estaríamos en el 100 más 20, 120% del 70% de T. Y veamos esto en porcentaje que es equivalente. Entonces sería cerito, cerito, se cancela un porcentaje, 12 por 7, 8, 4. ¿Sí? Y entonces, finalmente, al final, hemos conseguido 104 más 84. Vamos a hacer ese cálculo. Sería 188. 188% de T. Pero en un inicio, ¿cuánto teníamos? Vamos a colocar al inicio. Teníamos 2T y en porcentaje sería 200% de T. Entonces, resulta que se ganó o se perdió. Finalmente he terminado con menos de lo que tenía un inicio. Entonces se perdió. ¿Cuánto se perdió? La diferencia. El 12% de T. Y con un menos acá adelante. Esto representaría que se perdió. Así es, Alicia. Muy bien. Por lo tanto, perdió el 12%. Esa sería la respuesta. Listo, esto fue 2. Coménteme qué les pareció. Bien, está fácil, está difícil. Los escucho. Pueden escribir al chat, también pueden levantar la manito. Estamos en 2 ejercicios, así, despacito, resolviendo.
Qué bueno, Demi. Entonces vamos a continuar. Depende de la situación, se pone más exigente. Hay que estar preparados para todo. Dice, Juan guarda una esfera de acero en una caja cúbica, donde cabe exactamente otra esfera del mismo material, cuya área es 21% más que la anterior. Lo guarda en otra caja cúbica, donde también cabe exactamente. ¿Qué porcentaje más de volumen tiene la segunda caja con respecto a la primera? A ver, estamos con una esferita y esta esfera se coloca en una caja. Esta. La referencia es el área. El área, ¿se está refiriendo a qué área? Cuando dice otra esfera del mismo material cuya área es 21% más que la anterior. ¿A qué área se refiere? ¿Al de la esferita o al de la, en este caso, o al de la caja cúbica? Responda al chat. No hay respuesta. ¿Qué pasó? A ver, nuevamente la lectura. Donde cabe exactamente otra esfera del mismo material cuya área es 21% más que la anterior. ¿De qué está hablando? Está hablando de las esferas. Entonces se refiere, cuando referencia al área, a la esfera. Entonces, una esferita se ubica, se coloca en una cajita cúbica. Y sí, en el caso de la segunda, sí, María Fernanda, eso justito vamos a aclarar. A ver, se tiene una, creo que sí es conveniente lo de las imágenes, ¿no? Lo vamos a colocar aquí en imagen para darnos una idea. Entonces se tendría así, a ver. Una esferita colocada en una cajita cúbica. Ahí está, esta es la primera. Entonces ahí se ha colocado la esferita en la cajita. Dice, otra esfera del mismo material. A ver, Juan guarda una esfera de acero en una caja cúbica. ¿Dónde cabe exactamente? O sea, esto ya terminó allí. La esferita en la cajita cúbica. Ahora dice, otra esfera del mismo material, cuya área es 21% más que la anterior. Ahora estamos hablando de otra. Entonces, otra esfera. Vamos a considerar con otro radio, naturalmente. Se tiene esta situación. Ahora, la pregunta natural es la relación entre estas, ¿no? Listo. La referencia es que el área, el área. ¿Esta qué área tendrá? Por eso la pregunta natural, ¿de qué área estamos hablando? Estamos hablando de la cajita cúbica. A ver, como estos son R1, ¿cuál es el área de una esfera? No es de la cajita. Dice, ¿dónde cabe otra esfera del mismo material cuya área es? Está hablando de las áreas de las esferas. El área de una esfera es al cálculo, ¿se acuerda? 4 veces pi radio al cuadrado. Entonces aquí sería R1 cuadrado. Ahora, este de aquí, el área 2, por datos del problema, es
A2 igual. Aquí sería normalmente, no, 4pi R2 cuadrado. Pero por datos del problema es 21% más que el anterior. Si el área de 2 es 21% más, entonces él será el 121% que el área anterior, que a 1. Entonces, tendríamos, a ver, 4pi R2 al cuadrado igual a 121% de A1, pero A1 es 4pi R1 al cuadrado. Entonces, reduciendo 4pi, tendríamos que R2 al cuadrado es 121 sobre 100 R1 cuadrado. 121 es el cuadrado de 11. Y porcentaje, que es la división sobre 100, es el cuadrado de 10. Bueno, y tendríamos entonces así. Parece que así es. 11 cuadrado, 121. 10 cuadrado, porcentaje. R1 cuadrado. Entonces yo creo que aquí ya, como los radios son positivos, podemos reducir con la raíz cuadrada. Entonces, R2 sería 11 de 10 R1. Bueno, si llegamos a eso, entonces ahora sí hablemos de los volúmenes, porque la pregunta va, ¿qué porcentaje más de volumen tiene la segunda con respecto de la primera? Ahora el volumen, en el caso de así, en el caso de las de las cajitas, ¿qué porcentaje más de volumen tiene? Entonces, el volumen de la primera ¿qué detalle vamos a considerar? Si consideramos el volumen en la cajita cúbica, hay una particularidad, ¿no? ¿Qué porcentaje más de volumen tiene la segunda caja con respecto de la primera? Hablando de no va a trabajar ya con las esferitas, ¿no? Hablando del volumen de la esferita, sino hablando del volumen de la cajita. Listo. Ya estaba pensando en hacerlo con las esferitas. Veamos, pues parece que es más sencillo. Volumen 1 será, a ver, como es una cajita cúbica, sería la longitud de su lado elevado al cubo. Pero como la esferita, mire, está centrada, entonces R1 también mide acá y también mide acá. Entonces la longitud sería 2 veces R1. Entonces sería acá, 2R1 al cubo, lo cual sería 8R1 al cubo. Ya está. Respecto del volumen 2, sería 2 veces también R2 al cubo. Y esto sería 8 veces R2. Pero R2 es 11 sobre 10 R1 al cubo. Y esto será 8 por, ahora aquí abajo es 1000. Y tendríamos 11 por 11 por 11. O sea, 1331. Y acá sería
R1 al cubo. Entonces hay que hacer este producto y hacer la diferencia. Bueno, directamente sería, a ver, 133,1%. Vamos a subir acá. Entonces, el volumen 2 es igual, a ver, 8R1 es el volumen 1. Sería 1, 3, 3. Aquí voy a correr un cerito, coma 1. Y lo que está dividido por 100 lo coloco así, porcentaje. Y en lugar de, aquí me quedaría el factor 8 y el factor R1 al cubo. Y esto sería 133,1% de V1. Finalmente. Entonces podemos ver aquí que el volumen 2 es el 133% del volumen 1. Vamos a dar respuesta. Por lo tanto, a la pregunta, ¿qué porcentaje más de volumen tiene la segunda caja con respecto de la primera? ¿Qué porcentaje más, o sea, por encima de 100? Tiene el 33,1% más. El 33,1% más. Listo. Esa sería entonces la numeración 3. Ya está. Costó un poquito porque, como es en referencia a las cajitas y también a la esferita, ya iba a hallar el volumen con respecto de las esferas, ¿no? Y era por las cajitas. Importante ahí. ¿Listo? ¿Todo bien entonces? ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos con 4. Listo, vamos entonces con 4. Dice, en una encuesta realizada a todos los estudiantes universitarios del Perú sobre las aplicaciones de videoconferencias que usan para sus clases, se obtuvo que el 40% usa Zoom, el 25% usa Meet y el 45% no utiliza Zoom ni Meet. ¿Qué porcentaje del total de estudiantes utilizan esas dos aplicaciones? Y aquí nosotros tenemos que, en todo caso, también hacer un pequeño dibujito. Y bueno, tratar de utilizar el lápiz. Dice. Este no me gustó. Bueno. Intentaremos mejorar esto. Ese sí, por lo tanto el anterior no. A ver si deja pegar. Ay.
Algo así. Bueno, listo. Ahora escribamos. 40% usa sumo. Sumo el 40%. 25% usa MIT. MIT al 25%. Y el 45% no usa sum ni MIT. Y el 45% no usa sum. Entonces, ¿cuánto tendríamos en el universo? En el universo, el total de personas siempre será el 100%. Acá está el 100%. Y tomemos un valor aquí, X. Por lo tanto, por ejemplo, para el lado de MIT, esto será el 25% menos X, o menos X%, vamos a colocarlo mejor. Sería exactamente el 25 menos X por ciento. Todo está en por ciento. Entonces el otro también lo vamos a colocar igualito. El X%. Ya tenemos una respuesta. María Fernanda. A ver, vamos a ver, bebé. Ya está. Y dice, ¿qué porcentaje utiliza? Claro, esas dos aplicaciones. Tendríamos que el 40%, que es todo esto. Vamos a sombrearlo. Todo esto. Todo él es el 40%. Y más el 25 menos X% más el 45% sería el total, el 100%. De aquí encontramos el valor de X, ¿no? Aquí sería 45, 25, 105, X, entonces sería 25 menos X, ahí sería 15, 10. Entonces, bebé. Muy bien, Mayra, muy bien. Entonces, X sería el 10%. Y era lo que nos estaban solicitando. Bueno, este problema es todo bien facilito. Todo lo que lo han logrado, genial. Los que no, tenemos que practicar un poquito más. Vamos entonces con 5. Dicen, del total de asistentes a una reunión, se observa que la cantidad de mujeres representa el 40% de la cantidad de varones. Además, el 20% de varones exceden 280 al 15% de mujeres. Si en un momento dado los que están bailando lo hacen en parejas mixtas y el 150% de las mujeres que no está bailando es igual a la cantidad de mujeres que está bailando, ¿cuántos varones no están bailando? Parece más un trabalengua que nos han puesto. Veamos. Del total asistente se observa la cantidad de mujeres representa, las mujeres representan el 40% del total. Ay, el 40% de la cantidad de varones. No es del total. Listo. Además, el 20% de varones excede en 280, excede en 280 al 15% de mujeres. Pero recuerda que las mujeres ya lo teníamos. A ver, este era uno, este era otro. Entonces, vamos a utilizar, reemplazando el 20% de los varones menos
el 15% de las mujeres, pero las mujeres son el 40% de los varones. Y esto es 280. Aquí tendríamos que trabajar, ¿no? Numéricamente, ¿cuánto tendríamos? A ver. Sería 20, le saco 2, sería 30, 100 menos 30, el 70. 70% del 20% de los varones. Sería 280. Y esto sería, aquí cerito, cerito, porcentaje, 14%. El 14% de los varones sería 280. Entonces los varones, a ver, factor 14, 2. Y tendríamos el porcentaje más. Entonces sería 2000, ¿verdad? Porque nos faltaría 2 ceritos. Voy a escribirlo más bonito. 2 por acá, cerito, un cerito y otro cerito. Toda la cantidad de varones sería 2000. Ahorita no está saliendo muy bien. Vamos a dejarlo ahí igual. Ahora, con esta cantidad de varones, ya puedo hallar la cantidad de mujeres porque uno está en función del otro. La cantidad de mujeres, entonces, sería el 40%. Entonces, varones se queden 2000 y mujeres el 40%. Lo cual resultaría 800. Ya. Ahora dice, si en un momento dado, yo tengo varones y mujeres, en total hacen 2800. Los que están bailando lo hacen en parejas mixtas, o sea, por cada varón hay una mujer. Y el 150% de mujeres ahí. ¿Listo? Y el 150% de mujeres que no está bailando, mire ese dato. Además, el 150% de mujeres, que no está bailando. Entonces tenemos que colocarlo así. Que no baila. Es igual a la cantidad de mujeres que está bailando. Listo. ¿Cuántos varones no están bailando? Bueno, de lo último, debemos sumar, ¿no? Las mujeres hacen un total de 800 y ellas deben ser entre las que bailan. Que son el 150% de las que no bailan, más las que no bailan. Mujeres deben colocar, ¿no? Mujeres que no bailan. Listo. Entonces aquí sumamos
150 y 100 sería 250% de las mujeres que no bailan, sería 800. Entonces tendríamos que las mujeres que no bailan serían seguimos despejando a las mujeres que no bailan. Ahí tendríamos que reducir 32, ¿no? 320 mujeres que no bailan. Entonces, las mujeres que bailan, si eso es así, las mujeres que bailan serían el 150%. O sea, 32 y 16, 48, 480. Pero la cantidad, nos piden cuántos varones no están bailando. Wow, esto va a seguir. Entonces, si las mujeres que bailan es 480, entonces los varones que bailan también coincide con las mujeres que bailan, 480. Entonces el total de varones que no está bailando, miren acá, varones que no bailan, será el total, que son 2000, menos los varones que bailan, que son 480. Lo cual sería 1520. Entonces, varones que no bailan sería 1520. Esa sería la respuesta. Listo. Y vamos a darle una vista más completa. Así sería la solución de 5. Bien, consultas. Esta última partecita sí se ha trabajado entre las personas que no cumplen y no cumplen una característica. En este caso, bailan y no bailan. Qué importante cuando dice que lo hacen en parejas mixtas, ¿no? Porque cuando uno dice que están bailando, puede ser que incluso bailen personas del mismo sexo, ¿no? Por darle festividad a la reunión. Entonces, ¿alguna consulta respecto de este último ejercicio? Hay que marcar la clave, ¿verdad? La clave 1520. Acá está. Listo, Alicia, genial. Bueno, entonces vamos a continuar así con el caso de las PPTs. Ok, voy a dejar de compartir aquí para irnos al caso de las diapositivas. Listo. Unos instantes muy breves. Y ya está cargando. Y nos quedamos trabajando en el ejercicio. Bueno, acabamos de terminar 5. Parece que es este. Así es. Ahí teníamos el ejercicio 5.
Y si separan su pizarrita en 3 subpizarritas. La respuesta fue 1520. Numeración 6. Pedro fija el precio de su auto en $15,600. Para ello, realiza 2 aumentos sucesivos. Pedro, él tiene un valor, ¿no? Un valor referencial para el auto, que es 15,600. Pero este valor lo ha conseguido haciendo aumentos sucesivos, del 20 y del 30, sobre su costo. Rosa quiere comprar el auto, pero le pide a Pedro 2 descuentos. Mire qué casualidad, los descuentos coinciden, ¿no? En numeración con los aumentos del 20 y del 30. Si Pedro accedió a realizar los descuentos que Rosa solicitó y esta compró el auto, ¿cuántos dólares ganó o perdió Pedro? Pero primero aumenta, 20 y 30. Luego viene Rosita y dice, descuénteme. Igual, ¿no? 20 y 30. Entonces, ¿qué ha pasado entre los aumentos y descuentos? ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Igual? ¿Cómo quedó? Bueno, en las claves tenemos todo es o ganancia o pérdida. Así que igual no ha quedado. Veamos. Primero, presentemos a los aumentos sucesivos. El precio fijado, 15,600. Este es el valor que vamos a tomar, ¿no? Sobre él lo vamos a afectar. Que podríamos haber tomado simplemente porcentaje y al final colocar el PF. El aumento del 20 generará el 120% de PC. Luego el otro aumento de 30 nos generará el 130% de lo que tenía, el 120% de PC. Entonces, el precio fijado va a corresponder a este producto, ¿no? Aquí tendríamos, reemplazando, acá está haciendo lo de este completo de un lado, ¿no? 15,600 es igual a cerito, cerito se reduce con un porcentaje y 13 por 12, 156% de PC. Entonces, el valor del costo es de $10,000. Ahora, dice que para vendérselo a Rosita, él hace 2 descuentos, del 20 y del 30. Está justo aquí anotadito. Naturalmente sobre el precio que se le han presentado a Rosita, sobre el precio fijado, sobre 15,600. El primer descuento es el 20, entonces ella tendría que pagar el 80% del precio fijado. El segundo es del 30, entonces tendría que pagar el 100 menos 30, el 70% de lo que hasta ahora pagaba, ¿no? Del 80% de 15,600. En el cálculo, esto será, cerito, cerito, se reduce con un porcentaje, 7 por 8, 56% de 15,600. En el producto se conseguirá que la venta se hizo por 8,736. Entonces, si el auto había costado $10,000 y él realmente hizo la venta por 8,736, naturalmente, él ha perdido. ¿Cuánto ha perdido? La diferencia. 10,000 con 8,736. Esto sería, muy bien Alicia, $1,264. La respuesta es D. Perdió, Pedro perdió con esta venta. Entonces, mire, qué interesante, ¿no? Que sea tan evidente. Usted hace aumentos y finalmente le corresponde también descuentos. De la misma manera, con los mismos valores numéricos.
Sin embargo, esto terminó en una pérdida. Preguntas. Bueno, no hay consultas. Yo les doy una recomendación, ¿no? Ahí nos pregunta María Fernanda. Si el descuento no, lo que pasa es que el descuento que hizo María Fernanda, si bien es cierto, numéricamente coincide con el aumento. Mire, el aumento es en porcentaje el 56%. Pero en el caso del descuento, ¿no? Aquí están 12 por 13, 156. En el caso del descuento no corresponde a lo mismo, ¿no? Terminas con el descuento de, aquí sale 56 del 44%. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Que ¿no? La diferencia de 56 con 100 es el 44%. Entonces, el aumento ha sido el 56. Pero de este aumento le va a quitar el 44%. Entonces, realmente para que hubiera ganado, el descuento debió ser menor. No debieron ser con esos datos. Debieron ser más pequeños que. Por eso el resultado que el precio de venta tan pequeñito, ¿no? 8,736 es poquito comparado con los 10,000. No van a ser iguales siempre. Son clásicos estos descuentos de 20 y 30 que representan a un aumento único del 56%. En el caso de los descuentos, ellos representan 7 por 8, 56, 44%. Entonces, a pesar de que le he hecho el descuento del 44%, pero ha sido sobre el aumento, ¿no? No ha sido con respecto del valor original. Entonces, la única forma en que esos descuentos no le hagan generar la pérdida es que esos valores debieron ser incluso menores, no los mismos. Porque al ser los mismos, el descuento se hace sobre el todo, sobre el valor del costo y sobre lo aumentado, sobre el 56% de más. Entonces, cuando descuentas sobre el valor del costo y sobre lo aumentado, estás descontando bastante. Por eso es que resulta de esa manera. ¿Ok? Entonces, los descuentos, por ejemplo, si fueran al 15 y al 10, a la mitad y a la mitad. Entonces, tal vez en ese caso hubiera ocurrido que no hubiese perdido. Ok, María Fernanda, listo. Vamos con 7. Luis se dedica a la venta de partes de computadoras. En la campaña escolar logra vender el 70% de su mercadería, ganando el 30%. Y los productos restantes los venden con una pérdida del 30%. Y Luis recaudó en total 9,520 soles. ¿Cuántos soles ganó o perdió? Veamos.
A ver, analicemos. Él logra vender el 70%. Ok, no vende todo, una parte, una buena parte, 70%. Y sobre este, tiene una ganancia del 30%. Y los restantes, o sea, el 30% de la mercadería, esos serían los restantes, tienen una pérdida del 30%. Luego hay que sumar todo esto en valores y hacen un total de 9.520. Entonces debemos encontrar el valor de la mercadería, ¿no? O sea, en unidades. Veamos. Para luego verlo, la ganancia y la pérdida. Precio de compra de toda la mercadería PC. O sea, en este caso, no cuánto vale cada una, sino todo lo invertido, vamos a decirlo así. Todo lo que ha invertido en comprar su mercadería. Y a eso le llama PC. Logra vender el 70% de su mercadería, ¿no? Entonces, en unidades, logra vender el 70% ganando el 30%. ¿Sí? Y los productos restantes los vende con el 30% de pérdida. A ver, vende el 30%, o sea, lo que le restaba del 70%, con una pérdida del 30%. Vamos a lo que recauda. Precio de venta 1 es el 70% de PC y gana el 30%, el 130%. Numéricamente, en función de PC, el 91%. Aquí, ¿cuánto recauda? Él tiene el 30% de PC y él pierde el 30, 100 menos 30, el 70% de este valor. Lo que recauda sería el 21% de PC. Ahora, en total, él estaría recaudando la suma, que sería 112% de PC, lo cual equivale a 9.520. Y de aquí despejamos PC. Lo cual sería 8.500, despejando. Ahora, esto todavía no responde, ¿no?, a la pregunta. ¿Cuántos soles, ganó o perdió? Eso está en la última oración. Si Luis recaudó en total 9.520, pero él ha invertido 8.500. Entonces, ¿él ha ganado o él ha perdido? Como él ha obtenido más de lo que ha invertido, él ha ganado. ¿Cuánto más ha ganado? Será pues la diferencia de 9.520, así es, Alicia, con 8.500, 1.020. Clave A, entonces. Luis ganó 1.020 soles. Y ahí está. Miren, aquí no teníamos ni la cantidad de unidades que corresponden para la mercadería, ni el valor en total, ni de una unidad de su mercadería. Sin embargo, todo lo hemos referenciado con PC, que es el valor del costo. Entonces, si nosotros, en este caso, por la primera parte, vende ganando el 30%, ahí ya está referenciando el 130%, ¿no?, en este caso sería del total de unidades, ¿no? Pero lo está identificando con PC. Respecto de logra vender el 70% ganando el 30%, entonces ahí aparecen esos productos. 70% de las unidades, 30% del valor del producto, ganando el 30%, entonces sería en la suma el 130% del valor del producto. 130% de 70% de PC. Lo mismo aplica para la segunda, pero la segunda solo que es en pérdida. Igual tiene que aunar, ¿no?, las dos cantidades que obtiene en PB1 y en PB2.
Y eso hace referencia a la recaudación total de 9.520. Vamos. Bien, aquí. Ocho. Alfredo participa de un juego al azar y cada vez que juega pierde el 75% de lo que tenía en ese momento, más un sol. Como estos jugadores compulsivos, ¿no? Tienen la expectativa de que van a ganar y siguen, y siguen. Así, algo así le pasa a Alfredo, ¿no? Que cada vez que juega pierde el 75% de lo que tenía en ese momento y un sol más. Si después de 4 juegos consecutivos se queda sin dinero, ¿cuántos soles tenía Alfredo al inicio? Y en 4 juegos ya perdió todo. No esperemos que suceda eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear entonces los porcentajes de la pérdida con un sol más de diferencia. Entonces, sé la cantidad de dinero que había en un inicio. Entonces, luego del primer juego, él pierde el 75% de C más un sol. Entonces, lo que le va a quedar va a ser el 25% de C menos un sol. Tengamos en cuenta eso. Lo que estábamos indicando. El análisis. Si él pierde el 75% más 1, entonces él se queda con el 25% menos 1. Eso es por cada juego. En el primer juego, 25% de C menos 1. En el segundo juego, 25% de esa cantidad menos 1. En el siguiente juego, 25% de esa cantidad menos 1. Y en el último juego, 25% de esta cantidad menos 1. Y ahí esto resulta. Entonces aquí solamente queda hacer los cálculos aritméticos, ¿no? El último es marroncito, es paréntesis marrón, y sería que 25% de las llaves marrón igual a 1. Entonces las llaves marrón sería igual a 100 entre 20, a 4. Y 1 más sería 5. Y la cuarta parte, 5 por 4, sería 20. Y así vamos a ir despejando cada llavecita. Ahí está el 1, que es el último, el que está de negrito. Luego por 4 por el 25%. Luego le sumamos 1, luego por 4, luego le sumamos 1, luego por 4, luego le sumamos 1 y luego por 4. Entonces, esto resultará, ahí son los cálculos, 5 más 1, 4, 1 por 4, 4 más 1, 5 por 4, 20 más 1, 21 por 4. Ahí sería 8, 4 por más 1 por 4. ¿Sí? Los cálculos en C entonces son 340. O sea, él fue por lana y salió trasquilado. Fue con nada de 300 soles, 340 y regresó sin nada. Y eso que solamente, bueno, ha perdido, ¿no? El 75% más un sol en todo momento. Moraleja, entonces, de problemita 8. No, en cuestiones del azar, no se lance con todo. Bueno, siempre reserve algo, ¿no? Reserve algo. Listo. Vamos entonces con 9. ¿Algo de consultar por allí? Los cálculos están claros y sencillos, ¿no? Solo hay que multiplicar, ¿no? Correctamente. Continuemos. Numeración 9.
al venderse un artículo se cumple que el precio del costo más el precio de venta representa el 90% del precio fijado. Si en dicha venta se realizó un descuento del 30%, ¿en qué relación se encuentra el precio de costo y el precio fijado? Bueno, aquí ciertamente no nos piden exactamente cuánto es, ¿no? El valor del costo, del fijado, sino la relación que hay entre ellos. Entonces, se tiene la expectativa que uno va a estar en función del otro. Digamos, este tipo de problemitas realmente parecieran muy truculentos, ¿no? Como que algo esconden. Pero en realidad cuando uno va tomando nota, la información va saliendo muy tranquilamente. Veamos. Dice, el precio de costo más el precio de venta representan el 90%. Usted coloque eso, del precio fijado. Costo más la venta, 90%, perfecto, lo quiero tal cual. Ahora, si en dicha venta se realiza un descuento, allá, tenga presente que la venta siempre es el precio fijado menos el descuento. Recuerda que el precio fijado es el valor alto, muy alto, ¿no? De tal manera que siempre le van a pedir descuento. Pues nadie va a comprar un celular, bueno, no en una, creo, ¿no? A 5.000 soles, ¿no? Por lo menos tenemos que pedir, preguntar, solicitar un descuento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el precio de venta siempre es el precio fijado o el precio de lista menos el descuento. Entonces, aquí la venta es igual al precio fijado menos. En dicha venta se realizó un descuento del 30%. Entonces, ese descuento con respecto al precio fijado, con respecto a lo que usted se le propone. A mí me dice, pues, por ejemplo, continuando con el celular, ¿no? 5.000 soles, yo les digo descuento, me dicen el 50%. Vaya, el 50% de lo que a mí me han propuesto, ¿verdad? Entonces, en este caso, le está diciendo el 30% de lo que le han propuesto del precio fijado. Entonces, si menos 30, estamos hablando del 70%. La venta se hizo al 70% del precio fijado. Entonces, eso lo podemos reemplazar en la primera ecuación y tendríamos que PC más PB, pero PB es el 70% de PF, igual al 90% de PF. Entonces podemos aquí encontrar que 90 menos 70, 20% de PF es PC. Entonces sí, pues ciertamente se tiene una relación entre el costo y el precio fijado. Nótese que es en ese orden, ¿no? En qué relación se encuentran el costo y el precio fijado. Entonces, el costo es igual al 20% del precio fijado. Es igual entonces a un quinto de PF. Entonces, PC, en ese orden, costo entre PF es igual a 1 de 5. Están en relación de 1 a 5. Lo que ha invertido es 1 y lo que él ha propuesto, no lo que él ha fijado, es 5. 5 veces lo que él ha invertido. Wow, realmente es alto. Tenemos clave B. Listo. Sencillito. ¿Alguna pregunta? Hemos avanzado bastante, ¿no? Normalmente estas horas estamos ahí. Lo que pasa es que cada semana la presentación, ¿no? Es como el tema varía, ¿no? Suele ser muy diferente, ¿no? Aunque hay temas que toman un poco más de tiempo. Por ejemplo, fracciones, fracción generatriz. Usted tiene que estar haciendo los cálculos en el numerador y a veces en el denominador y buscando los valores, ¿no? Que corresponden a la regla de 9. Entonces, allí toma mucho tiempo. Pero hay temas como este, bien ligeritos, ¿no? Como le decía en un inicio, en que todo se maneja, pues, de forma representativa en porcentaje, ¿no? Y solo en algún momento, como en este, se reducen las expresiones o se encuentra un cálculo preciso. Entonces, eso es un tema manejable, muy manejable. Vamos con el último. Yes. Listo. Después de rendir un examen,
bastante extenso esto, cuyo puntaje máximo es 20 puntos. Gerardo observa que el número de preguntas que respondió es 50% más de las que no respondió. Y las que falló es 50% menos de las que no falló. Y empezamos con esta situación de características y sus contrariedades. A ver, de nuevo. Después de rendir un examen cuyo puntaje máximo es 20 puntos, Gerardo observa que el número de preguntas que respondió es 50% más de las que no respondió. Listo. Que las que no respondió es mucho más. Y las que falló es 50% menos de las que no falló. Todas las preguntas correctas tienen el mismo puntaje. Por cada pregunta no respondida, da un puntaje el 10% del valor de cada correcta. O sea, aquí no le dan 0, sino le dan una valoración por no haber respondido. Y por cada pregunta errada, se le descuenta el 50% del valor de cada correcta. ¿Cuál es el puntaje total obtenido por Gerardo? A ver, en una escala del 0 al 20, ¿qué ha sucedido con Gerardo? Bueno, analicemos. 20 puntos en total. ¿Listo? Tenemos preguntas respondidas y preguntas no respondidas. El total se va a distribuir entre las respondidas y las no respondidas. Ahora, respecto de las respondidas, se tiene que, todas las preguntas correctas tienen el mismo puntaje. Ahí, en las respondidas estarían las correctas y las incorrectas. Ahora, de las no respondidas, se tiene un 10% del valor de cada correcta. Y por cada pregunta errada, respondida y está errada, equivocada, fallada, se le descuenta el 50% del valor de cada correcta. ¿Cuál es el puntaje obtenido por Gerardo? Bueno, tendríamos que plantear también el valor de una correcta, ¿no? Porque todo está en función de él. Veamos. Pongamos que falla n. Entonces, no falla 2n. Gerardo observa que el número de preguntas que respondió es 50% más de las que no respondió. Y las que falló es 50% menos de las que no falló. Si las que falló es 50% menos, entonces es exactamente la mitad menos. Entonces las que no falla, supongamos que sea 2n, las que falla será del total 2n menos n, o sea, n. Entonces, las que fallen y no fallen tendríamos las respondidas 3n. Y las que falló es 50% menos de las que no falló. Listo. Ahora, las que no responde es 2n. ¿Dónde están las que no responden? El número de preguntas que respondió es 50% más de las que no respondió. Ya. Si las que respondió es 50% más, entonces las que respondió es el 150% de las que no respondió. Entonces las que no respondió equivalentemente serían 2n, que sería el 100%, ¿no? Si 150%
de las que no responde de 2n. Entonces las que responde serían 3n. Correcto. Ahora estamos sumando entre las que responde y no responde. ¿Qué sería el total de preguntas? 5n. A ver. Como última pregunta, naturalmente tenía que ser más exigente. Bien. El total de preguntas es 5n. Ya tiene una referencia. Vamos a revisarlo igual cuando lo terminemos. Nuevamente. Ahora, todas las preguntas correctas tienen el mismo puntaje. El puntaje por pregunta correcta es A. El puntaje máximo es 20 puntos. El puntaje máximo será 5NA. El total de preguntas por lo que vale cada pregunta. Entonces 5NA es 20. Entonces NA es 4. Y ahora se va al cálculo del puntaje obtenido. Las que no falla por ya las correctas. Por el valor de A, que es el puntaje por pregunta correcta. Esta es la que no falla. Más, o sea, de las respondidas que no falla. Ahora, de las que no responde, tienen el mismo, las que no responde, el 10% del valor de cada correcta. El 10% de A. Y las que falla, le vamos a descontar el 50%, ¿verdad? El valor de cada pregunta correcta. 50% de A. Todo ha quedado en A y en porcentajes. Entonces, 2NA más no responde, 2N, 10% de A, menos N, por el 50% de A. Todo queda el 170% de NA, pero NA es 4. Numéricamente 6,8. No, desaprobó. De 20 puntos, no ha obtenido ni 10. Apenas sí, 6,8. Wow, vaya que sí. A ver, revisemos nuevamente el problemita con más detalle. A ver, observa que el número de preguntas que respondió, de las que respondió, entre las que respondió están en las que falla y las que no falla. O sea, las correctas y las incorrectas, ¿no? En el orden serían las que fallan, las incorrectas. Y las que no fallan, las correctas. Y dice que el número de preguntas que respondió es 50% más de las que no respondió. Respondió y no respondió. Las que respondió es 50%, o sea que es el 150% de las que no respondió. Pero de las que no respondió, entonces todo debe estar en función de las que no respondió. De ahí saldría el 2n y el 3n. Además, las que falló es 50% menos de las que no falló. Entonces, como va a tomar la mitad, las que falló
deben ser la mitad de un valor, en este caso la mitad de las que no fallen. Y por eso es que a las que no fallan le pone 2 veces n. Sería lo mismo que ponerle 2 veces x. Entonces que las que fallen sería simplemente x. Entonces las que responden serían 3x o 3n. Y entonces las que respondió son 3x y las que no respondió, perdón, las que respondió 3x sería el 150% de las que no respondió. Y de aquí debe salir. Así es. Entonces las que no respondió serían 2n, que es 2x. Sí, en total sale las 5x, ¿no? O sea, sea que se utilice con x o con n o cualquier otro valor, ¿no? Abrir una pizarrita de todas maneras, acá hay tiempo para ver esta primera parte. Y ustedes están aquí. Aquí estábamos y vamos a la numeración 10. Entonces, dice, ¿no? Después de rendir el examen, el puntaje de 20, Gerardo observa que el número de preguntas que respondió, 50% más de las que no respondió. Aquí vamos a escribir eso. Las que respondió y las que no respondió. De las que respondió decíamos, ¿no? Algunas que falla, que serían las incorrectas, y otras que no falla, serían las correctas. Y entre las que responde y no responde, serían el total. Sería el total de preguntas. Listo, ahora el cálculo. Dice, observa que el número que respondió es 50%. Entonces empieza hablando de esto, ¿no? Las que responde y de las que no responde. Como todavía tenemos un trabajo por aquí entre las que falla y no falla, seguimos la lectura. Y las que falló es 50% menos de las que no falló. Entonces las que falló es 50% menos. Aquí hay una referencia. Como habla del 50%, 50% menos, entonces debemos descontar ese valor, debemos descontar la mitad. Entonces, de las que no falló, le pongo, por ejemplo, no, 2x. Entonces, las que falla, le tengo que quitar el 50%. Así sería 50% menos. Entonces, sería igual 100 menos 50 es 50% de 2x. Lo cual sería la mitad de 2x. X. Y así entre las que falla y no falla, tienen un total de respondidas 3x. Ahora sí, lo que teníamos anteriormente. Y es que Gerardo observa que la pregunta que respondió es 50% más de las que no respondió. Lo ponemos acá. Las que respondió es 50% más de las que no respondió. O sea, es el 150% de las que no respondió. Y nos salió muy bonito. Voy a hacerlo por partes. 50% más de las que
no respondió. Entonces 50% más de las no respondidas, lo cual hace un total del 150% de las no respondidas. Ya. Pero las que respondió, si teníamos el cálculo, son, a ver, respondió 3x. 3x es igual al 150% de las no respondidas. Entonces aquí vamos a reducir, cerito, cerito, 15 sobre 10, quinta, 3, quinta, 2 de las no respondidas. Entonces de ahí, fácilmente, las no respondidas, reducimos 3, 3 serían 2. 2 veces, perdón, aquí me estoy despejando, ¿no? 2 veces x. Las no respondidas serían 2 veces x. Ajá, así. Esta tabletita ya no me está gustando mucho. Entonces, no respondidas, vamos a ponerlo acá, como 2x. Ya está. Entonces, en el total tendríamos 5x. Y eso era lo que estaba allí por aclarar, ¿no? Y ahora sí le da una valoración a cada pregunta bien respondida. Y se utiliza el concepto de que cuánto le vamos a dar por las no respondidas y cuánto descontaríamos por las que están falladas, ¿no? Entonces, hay quien le llama puntaje, el puntaje obtenido. Que sean las correctas que tengan una valoración A. Eso es donde lo ponemos acá. Sería el puntaje. Cada correcta. Ya está. Entonces, el puntaje sería primero de las correctas por A. Pero las correctas, las que no fallen, son 2x. Miren a la hora que hace círculos. Más. Ahora las que no responden, porque las que fallan, como son puntos en contra, lo voy a dejar al final, ¿no? De las que no responde, no respondió 2x. Entonces también tendríamos que colocar ahí 2x. Pero el puntaje ya no va a ser A. El puntaje por cada correcta es A. Entonces, es el 10% por no responder. El 10% de A. Ahora, hay que quitarle a las que se ha equivocado, a las que falla. Pero las que fallan son X. En mi caso, son X. Y este valor X, la cantidad de las que falla, le corresponde un puntaje en contra del 50% del valor de cada pregunta, del puntaje de cada pregunta bien respondida. O sea, el 50% del valor de A. Entonces, así sería. Bueno, esto numéricamente hace el... Uy, estamos en el tiempo límite. Ya, chicos. Sí. Y ya, bueno, estamos justo terminando. Esto hace el 170%, ¿no? 170% de XA. Y ya, pues se había hallado que el valor de XA, como es 20, el total es 20, XA es 4.
Entonces, esto era 4. Y ahí que resultaba 6,8. Listo, dejamos aquí esto. El puntaje obtenido, lo cual en cuentas es casita. Bueno, en realidad me pareció importante considerar todo esto así, ¿no? De partes en partes, porque cuando se ve bien reducido, no es tan inmediato, ¿no? El razonamiento. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a sus, vamos a sus claves. Estamos, a ver, permítanme, voy a compartirles acá. Nos hemos quedado aquí y sus claves están acá. Listo, chicos, con esto entonces terminamos lo que corresponde a esta sesión, que estuvo sencilla y solo el último ejercicio nos ha tomado varias partecitas el trabajo. Muchas gracias por su atención. Siempre con las recomendaciones de que por favor asistan al multichat de ser necesario. ¿Ok? Les dejo por aquí entonces. Que tengan una excelente semana. A seguir cuidándonos. Por favor, practiquen ahí. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias. Bonita semana. Bye, bye.